La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes y muy buenos días, queridos y queridas radioescuchas. Yo soy Jorge Sadi y esto es La Tacita de Café, contigo cada mañana y cada tardecita, porque mire, estamos en Saltillo en inicios de semana por la mañana y en Torreón los viernes a las 2 de la tarde, como siempre no lo hemos cambiado porque pues bueno, ya sabe, me levanto tarde los viernes y nos gusta empezar tardecito con usted, pero siempre cae muy bien el café, o sea, también para eso hay café turco para la tarde. Entonces, hoy, 7 de mayo, fíjese qué rápido se nos acabó el semestre, ándale, ya quiero acabar el semestre, qué rápido se nos acabó el mes de abril, me han robado el mes de abril, ahora sí, literalmente, me disculpo porque la semana pasada no hubo tacita de café porque pues andábamos ahí ocupados con unos asuntos personales que tuve que atender y no hubo tacita de café, pero no se preocupe, la vamos a reponer ahora para vacaciones, pero antes de que le siga hablando del horrible calor que hace en Torreón y de que tal vez nos caiga la maldición del COVID de otra parte, ya todos vacunados, luego bueno, en la UAC, tengo que decirle que hoy tengo una gran invitada y antes de presentarla o ir a la sección, saludo a Marco allá en los controles en Torreón en el 89.5 de FM, Radio Universidad, y acá en el 104.1 de FM, Radio Universidad en Saltillo, a Víctor que se encuentra siempre atento ahí y siempre me dice, ya, Sari, los cines, digo, no, sí, ya voy. Entonces les pido una disculpa desde ahorita porque siempre me ando letando tiempo de más o tiempo de menos. Pero hoy tenemos en la tacita de café a alguien muy importante en la vida universitaria y también muy interesante porque precisamente tiene que ver con la comunicación. Ya sabe usted que en la universidad todos nos comunicamos, pero también la universidad se comunica con el público al exterior y también yo leí sus libros cuando yo era estudiante en la licenciatura, así que es un gusto y un honor para mí presentarla. Pero lo haremos en la sección de Charlas de Café. Charlas de café, con aroma y sabor seleccionado para usted. Estamos en Charlas de Café, como le decía, si usted quiere saber de nuestra intrigante, misteriosa y mágica invitada que tenemos el día de hoy, bueno, los de YouTube ya la están viendo desde hace rato, ¿no? Pero, bueno, les recuerdo que estamos en Spotify también, y en Anchor, y estamos en iTunes, nos puede buscar como La Tacita de Café 89.5, y en el YouTube nomás póngale Jorge Sadi, ahí sale jugando al video, creo que se llama el espacio, donde sale La Tacita de Café. Pero bueno, ya que hicimos todo esto y le estoy haciendo el les presento ante ustedes a la doctora Julieta Idalia Carabaza González, ese es NIN nivel 1, perfil deseable PRODEP. Ella es de la unidad de Saltillo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el área de conocimiento de las ciencias sociales, pertenece al cuerpo académico Comunicación para el Desarrollo Social y su línea de investigación es Comunicación y Educación, Comunicación y Medio Ambiente, Comunicación para el Desarrollo Social. Y precisamente ella desde 1994 ha trabajado temas de historia de los medios de comunicación, que así fue como yo conocí a la doctora primero en letras, ya después me tuve el gusto de conocerla en vivo. Salieron 2 libros, uno no recuerdo exactamente el año, mejor le decimos que nos lo platique, y se ha mantenido en trabajo en temas sobre comunicación y medio ambiente, sobre comunicación ambiental, desarrollo sustentable, alfabetización digital y desarrollo social, y bueno, por supuesto, coordinadora de comunicación social de la UAC, y ahora que se hizo ahí un revoltijo de nombres, ya no sé cómo se llama, pero ella es la jefaza de la comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila, la doctora Julieta Carabaza, que espero de poder decir amiga mía con mucho gusto y mucho cariño, porque la conozco desde que yo estaba así chiquito y ella ya era la doctora Julieta Carabaza junto con la doctora Chong, y es un gusto tenerla aquí también a usted esta tarde. ¿Cómo está, maestra? Doctora. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y por esta presentación. Efectivamente, tenemos muchos años de conocernos y efectivamente eras un estudiante cuando yo empecé a tener relación con la Facultad de Ciencias Políticas a través del trabajo conjunto que hacíamos con la maestra Blanca Chong y con algunos otros profesores de por allá, ¿no? Pero bueno, pues qué gusto estar ahora aquí en tu programa, que sé que tiene muchísimo éxito en nuestras radiodifusoras y bueno, pues aquí estoy para platicar.
aquí, entre sorbito y sorbito. Exactamente, me está con toda la confianza, relájese, aquí yo no le voy a sacar de que, ¿qué pasa con la comunicación? No, aquí es una charla de café, vamos a cotorrear, y precisamente, antes que nada, ¿cómo llegar a comunicación? ¿Cómo llegó a comunicación? ¿Por qué estudiar comunicación? Porque muchos de los chavos, cuando recién entran a comunicación, les pregunto, ¿y tú por qué quieres estudiar comunicación? Ahora yo les digo, ¿por qué usted estudió comunicación, doctora? ¿Cómo fue que llegó a este mágico mundo de la comunicación? De la comunicación. Llegué de una manera accidental, posiblemente. Mi carrera de base no es la comunicación, es la educación. Soy licenciada en Ciencias de la Educación y yo llegué a la comunicación como profesora de una materia que había en la facultad, en aquel entonces Escuela de Comunicación, que se llamaba Comunicación y Educación. Era así como una materia al final del programa educativo, en donde pues se le daba así como una chalpaqueadita al estudiante de comunicación, en el sentido de prepararlos para toda esa línea que pudiera ser la capacitación en la empresa dentro de la comunicación organizacional, o para ser profesores, porque esa también pues es otra línea que muchos egresados han tenido, y eso fue pues hace muchísimos años, en 1985. Entonces, a partir de ahí, sí, muchos, como 30 y tantos, y a partir de ahí, bueno, pues me metí al mundo de la comunicación, ya desde con esta visión de la educación. No son aspectos que están separados, por supuesto, son aspectos o son dos disciplinas que se complementan, porque a final de cuentas terminamos concluyendo que la educación es un proceso de comunicación participativo, y la comunicación en el proceso final es un proceso de educación, o de reeducación de los públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues no había mucha diferencia entre lo que estábamos haciendo, y bueno, pues ahí tuve que empezar a entender el proceso de comunicación. Pues, afortunadamente me gusta ser autodidacta, y entonces empecé a estudiar lo que se estudiaba en la Escuela de Comunicación, porque yo solamente lo veía desde la educación, ¿no? Y ahí pues me empecé a involucrar, empecé a entender a los medios, y fue pues sí, efectivamente aquel primer libro que en un proyecto que hicimos transversal entre muchas escuelas de comunicación a nivel nacional, liderados por la doctora Fátima Fernández. En aquel entonces ella era la coordinadora de investigación del área de investigación en el CONEIC, porque también, bueno, pues yo estaba en la escuela, entonces éramos parte de CONEIC, y bueno, todo eso nos llevó a involucrarnos en el área de investigación que no se hacía en la escuela, porque en la universidad eran esfuerzos aislados e incipientes que existían. Hoy ya pues es toda una actividad muy, muy bien organizada y muy bien apoyada por muchas áreas, ¿no? Entonces, en aquel entonces pues eran así actividades aisladas. Nosotros estábamos en el CONEC y surgió ese proyecto nacional sobre la historia de los medios de comunicación, un poco en ese proceso de entender desde la economía política, bueno, aunque no queramos hablar de teorías, desde la economía política, cómo se construían los grupos los monopolios de la radio, de la televisión, de la prensa, cómo se habían ido conformando a través de la historia. Claro. Y bueno, pues fue un proyecto muy bonito que trabajamos varias profesoras de la facultad. Luego se sumó también la maestra Blanca Chong, y entonces fuimos construyendo así la historia de los medios en Coahuila, de lo que efectivamente el primer libro sale en el 90, un proyecto que fue apoyado por CONACYT en su momento, y luego ese libro pues recuperó así como una historiografía, ¿no? Y bueno, pues ahí me empecé a involucrar más en la comunicación, en el estudio, en la comprensión del proceso mismo desde todas las vertientes teóricas, porque no se puede ver desde una sola parte. Entonces, bueno, pues ahí estuve haciendo ese tipo de trabajo, y luego ya una vez formalizado y estando en ese proceso,
pues surgió la necesidad ahora sí de estudiarla formalmente, ¿no? Y también la universidad estaba pasando en un proceso de habilitación de sus profesores. O sea, nosotros veníamos de una universidad, no solamente esta, sino todas las del país, en donde pues prácticamente muchos profesores, a excepción de las áreas como básicas, ¿no? Las como duras. químicas o las duras de física, pues ya había doctorados, ¿no? Pero el área de ciencias sociales, a excepción a lo mejor de antropología o de sociología, que pudiera haber algo, economía era algo que estaba allí sin abordarse, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 97 más o menos, la Ibero Santa Fe abre una oficina en Saltillo de difusión y empieza a traer programas de maestría y de doctorado. Y entonces ahí un grupo de profesores que nos sumábamos a este esfuerzo de la universidad por tener profesores más habilitados, pues empezamos a estudiar la maestría, ya además de la comunicación ya de una manera formalizada, ¿no? Y entonces en ese paquete voy junto con otros profesores y luego en el 2000 eso se termina, o sea, terminamos el proceso y luego en el 2000 la universidad vuelve a hacer otro esfuerzo por habilitar, porque seguía habiendo demanda por parte de la Secretaría de Educación Pública de que los profesores tenían que seguir dando saltos en la habilitación académica, ¿no? Y en el 2000 el rector en turno hace una serie de convenios con varias universidades y en el área de comunicación con la Universidad de La Habana. Y entonces ahí terminamos el proceso de la investigación, de prepararnos para la investigación, aunque pues ya la veníamos realizando desde los 80 y tantos, ¿no? O sea, ya veníamos ahí haciendo investigación, pero había que formalizar los grados, o sea, porque eso es parte de todo esto. Los títulos nobiliarios, doctora, sí, aunque uno dicen, ay, no, yo soy la misma persona, pero no, sí importan. Y más no, en este mundo académico importan, o sea, yo creo que no son para traerse cargados aquí, ¿verdad? No, con mi playera de soy doctor y soy doctor, exacto, yo soy Julieta, aquí en China, pero bueno, pues sí hay que ponerlo en esas referencias académicas en las que estamos, ¿no? Y entonces, pues así incursión en el mundo de la comunicación y voy, bueno, pues delineando mis líneas de investigación, que a final de cuentas empieza con esa historia de los medios, no la dejo, es algo que sigo trabajando de manera paralela y publicando de vez en cuando sobre ese tema, ¿no? El primer libro salió en el 90, más o menos, y el segundo libro en el 2009, cuando hacemos un recuento, cuando ya también los medios son muy dinámicos, cambian conforme, o sea, van incorporando nuevas tecnologías, por supuesto, y el movimiento de los dueños, de esa conformación de los grupos de poder mediático, pues también es un cambio muy, muy frecuente. Entonces eso hay que entenderlo para poder entender qué es lo que pasa, ¿no? Claro, y ahorita de hecho también con lo del cambio del AM/FM ya se abandonó el AM, queda creo que 1 o 2 estaciones, y vienen todavía más cambios, y muchos de los shows dicen, no, pues es que yo solo veo YouTube, yo solo veo Instagram o Facebook, pero los medios aún siguen ahí y siguen dando la batalla, ¿no? A final de cuentas ellos también se conciben como una empresa y eso hay que tenerla presente desde siempre, ¿no? Entonces, y hay que entender que en función de esa concepción que ellos tienen, bueno, pues son las líneas editoriales y son las líneas, las pautas con las que trabajan. Y sí, efectivamente han ido dando saltos. Hoy ya, bueno, tú eres un ejemplo a partir de una radiodifusora tradicional universitaria que pasa a un streaming ya, porque se transmite también por internet y luego finalmente pues también están subiendo cosas al YouTube o a los canales de televisión. Entonces ya no podemos decir que han pasado esos medios
sino que esos medios se han ido acoplando y han ido sumando las tecnologías para poder seguir siendo vigentes, o sea, porque a final de cuentas, pues ellos tienen que estar en la búsqueda de sus audiencias, ¿no? De sus audiencias, de la lucha por el rating. El rating, ¿no? Exactamente, que rating. Cada vez se hace mucho más focalizado y mucho más estrecho, o sea, mucho más puntual, pero bueno, finalmente es una lucha por los ratings. Lo bueno es que aquí en la tacita de café, doctora, mire, con que nos escuchen 3 ya somos felices. Claro, ya, tu mamá, ya. Mi mamá y mi esposo y mis hijos y nos damos bien servicio. Y precisamente sobre esto del área de las ciencias sociales, a usted le tocó el cambio precisamente de que nada más había 1 o 2 escuelas que tenían comunicación en todo el país y de repente empezó a darse el florecimiento y la construcción. Ya ve que antes, para saber qué se había escrito sobre comunicación, agarraba uno el libro del maestro Fuentes. Sí, claro, la Biblia del profesor de Raúl Fuentes, y bueno, ahí él nos contaba, y mira, bueno, esos son los casos, justo esos son los casos que estábamos viviendo en esa época, de profesores que estaban dedicados a la investigación sin la habilitación o sin el reconocimiento de tener un doctorado. Ellos también después ingresan a los doctorados y también se gradúan grandes como nosotros, porque no venimos de esa generación, que son los jovencitos que pasan de la licenciatura a la maestría y al doctorado, y que a los 30 años ya tienen el doctorado. Como en la UNAM. Y bueno, pues nosotros ya somos la generación que nos doctoramos mucho más grandes, ¿no? Pero eso nos permite tener una visión distinta de las cosas, a lo mejor esa vida profesional previa también nos permite tener una visión más amplia. Claro. Y sí, hoy hay N escuelas de comunicación, facultades, programas libres, programas por internet, programas formales, y bueno, pues, y las que se acumulen en la semana, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en aquella época el CONEIC, pues éramos unas poquitas escuelas, yo no sé ahorita cuántos sean, pero debe de ser una gran cantidad de escuelas las que se están incorporando a ese consejo de escuelas de comunicación. Sí, de hecho por ahí ando yo, luego le cuento el chisme. Ah, muy bien, para presidente, porque siempre están en elecciones. No, ya hubo presidente, ya hay presidente, a mí me dejaron en coordinación de investigación en la que estaba usted. Muy bien, que estaba la doctora Chong también, sí, Metiche, sí. Y ahora pues ahí voy yo de Metiche, ¿verdad? Claro, no, pues es que es el proceso de formación que todo el mundo tenemos que pasar, es como los procesos naturales. Sí. Ya uno llega a otros niveles y a otros momentos en donde dice, bueno, ya, estemos más en paz. Claro, doctora. Y bueno, como me dice, la vida de escuela, facultad de comunicación, empezó con una materia y después ya se fue involucrando en la investigación. La familia, ya sabe, jaque reina a la comunicación. A la comunicación. Jaque a la familia. No, bueno, yo creo que fui muy beneficiada con la familia. Tuve un equipo muy solidario a lo largo de todos los años. Ya obviamente mis hijos ahorita pues están grandes, pero mis hijos nacieron y crecieron en la Facultad de Comunicación. Yo llegué en el 85 embarazada de mi primer hijo. Wow. Entonces ahí nació, ahí creció, hizo comerciales con los estudiantes, porque bueno, siempre que necesitamos un niño para hacer la tarea, me la presta, etcétera, y ahí va creciendo, ¿no? ¿Hizo comunicólogo? No, es mercadólogo, no, mis hijos no le dieron por la comunicación, sin embargo, bueno, desde la mercadotecnia también hace comunicación, se ha desenvuelto en ese ámbito, ¿no? Y la otra pues es nutrióloga, entonces no están fuera de esto, pero bueno, cercanos a la comunicación, porque mi hija también desde la nutrición, pero en la educación para la nutrición, entonces bueno, por ahí van, se van entretejiendo las cosas, ¿no? Entonces ahí crecieron mis hijos, ahí nacieron. Mi esposo fue muy solidario. Que para la época era... Es una época difícil, es una época que no existían, y yo se los digo a las chicas que hoy, o sea, no existían las condiciones que hoy tienen, por ejemplo,
yo les platico y no es que esté diciendo que estaban vulnerando mis derechos, por supuesto, pero cuando yo entro a la facultad, ya estaba embarazada, como te decía, y lo primero que me dicen es, yo entré en agosto y yo me aliviaba, o sea, tenía mi bebé en diciembre o en enero, y me dice, nada más que no tienes derecho al tiempo previo y al tiempo post parto, porque todavía no haces la antigüedad de vida. Y uno lo veía natural, o sea, y hoy entra una chica embarazada a trabajar en cualquier institución y hace uso de sus derechos y de la ley que ya está muy, muy bien formalizada, ¿no? Y hasta entonces, los papás ya nos tocó también. Claro, ahora justo tengo un compañero que trabaja ahí con nosotros y va a ser papá y bueno, tenemos que estar conscientes de que se va unas semanas para cumplir con su derecho a la paternidad. Entonces, los tiempos han cambiado. Bueno, desde la paternidad o desde la maternidad, pasando por la fumadera. O sea, era una época en que se fumaba dentro de los salones, todo el mundo fumaba. Maestros Entonces, y alumnos. Maestros y alumnos. Que compartían el tabaco. Ha ido cambiando todo esto, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Entonces, yo tuve un equipo de gente que me apoyó para que esto pudiera darse, ¿no? Mi esposo, en primer lugar, por supuesto, que pese a que es ingeniero agrónomo, es el agrónomo más liberal que existe. Es que es el más liberal. Maestra, aunque, bueno, sí, aunque no me escucha porque... Pero va a escuchar la grabación. Pero va a escuchar. Él es de una generación, yo creo que es el más liberal de su generación. Soy la única esposa que finalmente pudo o trabajó, tiene este tipo de desarrollo. En su familia también, o sea, es un cambio generacional. Ahí hay un cambio generacional interesante. Me ayudó muchísimo con los hijos, cambiaba pañales, estamos hablando de los 80, no estamos hablando del 2000. Y que los pañales de estos desechables era raro encontrarlos o eran muy caros. Era rarísimo y carísimos, entonces había que optimizar muchas cosas, ¿no? Se encargó de... No, todavía no. Yo ya venía también de un pensamiento un poquito más liberal y yo decía, yo no quiero estar como mi mamá que nos platicaba todo lo que hacía, que hervía la ropa, que los pañales, que el remojo. Yo decía, no, cuando tengo un hijo no quiero hacer eso. Y justo llega la tecnología. Obviamente yo entiendo que todo eso era malísimo por la cuestión del medio ambiente. Cuando me empiezo a involucrar en las cuestiones ambientales, pues digo, cometí errores, pero yo creo que muchos cometimos. Todos cometimos errores. En esta época, digo, si los cigarros los recetaban todavía hasta los años 50 para que a las embarazadas y a todo mundo, y a nosotros en los 80. Yo fumé, 90, mi primer embarazo me la pasé fumando, porque yo fui fumadora empedernida. Ahora, o sea, lo primero que les digo a los chicos, no fumen. Le dije, pese a que yo fumé todo mi embarazo sin ningún problema, y nadie me dijo, está equivocado, te va a traer problemas, ni nada por eso. Sí, no. Son épocas que nos toca vivir. Sí, porque a mí me tocó ser, mamá, sus antojos eran cigarro y cerveza, hágame el favor. Sí, se le antojaba eso. Y dijo que el cigarro creo que no se le hizo, pero la cerveza sí, entonces creo que ya sé de dónde me salió el gusto. Sí. Muy bien. Le tocaron tiempos que los chavos de ahora no saben apreciar que se lograron muchos cambios. Se lograron cosas muy importantes para las mujeres y qué bueno que usted pueda contárselos, porque luego les dice uno y dicen, es que tú eres un falocrático. Y yo, no, espérame, yo me hago para atrás. Claro. Sí, no, a mí me ha tocado, bueno, pues soy del siglo pasado, obviamente, yo les digo siempre eso, mitad del siglo pasado, hemos visto crecer, evolución social, evolución cultural, pues toda esta parte, aunque estaban y lo recitábamos en la primaria, los derechos humanos, no los alcanzábamos a comprender ni visualizar. Hoy comprendo que lo que me hacían mis compañeros en la escuela era bullying, pero que finalmente también me hizo fuerte. Entonces, hay muchas cosas que han ido evolucionando a lo largo de los años
que pues sí me ha tocado verlo. Y bueno, pues lo que sí siempre les digo a mis estudiantes, mujeres, es que finalmente sí se ha logrado muchísimo, se tiene que seguir dando la batalla, pero también se tiene que tener una organización interna para que esto pueda funcionar. Si no, o sea, no puedes privilegiar tu desarrollo profesional si has decidido ser madre o si has decidido formar una familia. Entonces tienes que encontrar ese equilibrio justo entre las dos partes para que pueda funcionar. Si no, entonces sí vamos a caer en todo esto que vemos de familias desintegradas, de chicos por un lado y padres por el otro. Entonces tiene que ser uno muy hábil. Doctores divorciados. Doctores divorciados. Maestrantes con problemas psicológicos. O sea, hay que tener un equilibrio en todo, ¿no? Entonces, claro. y bueno, pues hay que ser muy inteligentes o muy astutos en cómo queremos manejar nuestra vida y nuestra familia. Bueno, y lo digo a eso ha sido un éxito para mí, porque yo digo, finalmente ya veo a mis hijos, ya están grandes, ahora sí me puedo dedicar todo el tiempo que yo quiera a hacer lo que yo quiera, aunque también lo hice en mi tiempo, en aquel tiempo, pero siempre encontrando disculpas. Y bueno, y precisamente, maestro, lo que le decía, que, bueno, lo digo uno en risa ahorita, de que los divorcios y esto, pero es la realidad. Muchas veces el estudiar un posgrado, el estar en una maestría, en un doctorado, es tan desgastante, y la gente no lo sabe, que pues surgen problemas de ansiedad, de estrés, de la familia, porque yo le decía a mis alumnos cuando les digo, bueno, si van a estudiar maestría, háganlo en serio, porque es una mujer muy celosa, que quiere, y posesiva, quiere que estés con ella todo el tiempo y le tienes que responder. Entonces, claro, eso es de mi visión machista, ¿verdad? Perdón. No, pero desde cualquier visión, o sea, finalmente yo hice mi maestría con los hijos adolescentes, preadolescentes, o sea, preadolescentes, o sea, estaba ahí, había un factor importante, y por eso siempre digo, mi esposo fue en todo este proceso ha sido muy importante. Y luego el doctorado ya estaban ellos ya estaban en la universidad o terminando las prepas y empezando la universidad, entonces sí es algo muy demandante, hay que robarle horas al sueño y al descanso y, ¿qué es el descanso? Y a la vida social pero no a la vida familiar, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces sí, yo he centrado mucho mi vida, la vida familiar, la vida académica, entonces eso por ahí me ha funcionado. Doctora, antes de que sigamos echando la charla, que está muy sabrosa la charla ahorita, vamos a un pequeño corte. Ya sabe usted las reglamentaciones del INE, que tengo que pasar spots, que están bien gachos, cada vez los hacen más feos. Cada vez cada vez no tengo palabra para describirlos porque son más Goebbels. Cada vez son más Goebbels, 1939. Pero no, yo creo que Goebbels era mucho más inteligente que en el mensaje. Sí, lo escondía mejor. O sea, sí. Desde mi punto de vista, no sé. Sí, no me quiero meter en ese tipo de cosas. No, ni yo. Entonces, nada más, Marco, Víctor, sí, ya me están viendo con ojos de pistola, pasen los spots, regresamos rápido aquí a la tacita de café con la doctora Julieta Carabaza, que está con nosotros aquí en una plática muy divertida en Charlas de Café en la Tacita de Café. Yo soy Jorge Sadi, no le cambie, continuamos en unos segundos más. Estás escuchando La Tacita de Café. La Tacita de Café 89.5. Estás escuchando La Tacita de Café. Ya regresamos, estamos en La Tacita de Café. Yo soy Jorge Sadi y esto es
La Tacita de Café, por 89.5 FM en Radio Universidad en Torreón y 104.1 de FM en Saltillo. Recuerdes, es contigo cada mañana, pero también cada tardecita, porque en la mañana nos escuchan en Saltillo, que a quienes les mandamos un fuerte saludo. Creo que son los lunes, porque ya soy muy malo para acordarme de las cosas, así que tampoco me acuerdo de los teléfonos, pero ustedes ya conocen las redes sociales de Radio Universidad, así que ahí pueden mandar sus saludos, mensajes, lo que quieran decir. Si nos quiere buscar por teléfono, nada más me acuerdo de la de Torreón, así que no lo voy a decir para que no haya bronca, pero sobre todo, estamos en las redes sociales, en @XHUCT, @XHUACS. La Tacita de Café también tiene su página en Facebook, se llama La Tacita de Café por Radio Universidad. No le he hecho mucho caso, pero usted sabe que yo le voy a leer sus mensajes, no se preocupe. También nos puede seguir por Spotify como La Tacita de Café 895 y en YouTube como Jorge Sadi, así nomás búsquele Jorge Sadi y ahí aparezco. Bueno, nada más no agarre el señor que toca el bajo, porque hay un bajista que se llama Jorge Sadi muy famoso de salsa, entonces no, ese no soy yo soy el del bigotito y pelito largo. Bueno, él también tiene pelo largo. Bueno, pero ya sabe cómo soy yo, así que no hay problema. Hoy estamos con una gran invitada, seguimos en Charlas de Café con la doctora Julieta Carabaza, que platicábamos antes del corte, que, bueno, empezó en la comunicación por, ahora sí que de chiripada, de rebote de pelas, como decíamos en las canicas, pero que llegó desde la educación a la comunicación y de la comunicación se empezó a preparar, a formar, a generar algo que es muy importante para todos nuestros docentes en la universidad, pasar de la licenciatura a la maestría, después al doctorado, integrarse en lo que es la investigación de la universidad, en donde ella empezó con los estudios históricos de los medios de comunicación que están en constante movimiento y evolución, que le tocó una época en la que recibió bastante apoyo de parte de su núcleo familiar, porque era una época en los 80 que no estaba acostumbrado el mundo a decir, sí, vete a estudiar, mientras yo me quedo con los chamacos. Le mandamos un aplauso a su señor esposo. Y precisamente de lo último que estábamos hablando, de entre la balanza de lo familiar y lo educativo, estábamos platicando de los chavos de ahora. Todo el mundo le echamos carrilla a la generación de cristal, ¿no? Porque les dicen, porque nosotros le llaman bullying a lo que nosotros llamábamos carrilla, y nosotros aguantábamos más. Entonces, bastante. Sí, y en la forma de educar a los jóvenes, de hecho ahorita hay una reforma que se está tratando ya de hacer del modelo educativo, porque cada vez hay que adaptar más el modelo a los nuevos tiempos. ¿Cómo ves, doctora? ¿Qué está pasando? Antes nos sentaban y nosotros hasta dictado tomábamos y nos chutábamos las fotocopias y ahora no quieren leer los chavos. ¿Qué estará pasando, maestra? ¿Tiene que ver con algo generacional? Bueno, yo creo que tiene que ver con una evolución generacional que le ha tocado también una evolución tecnológica. Eso no hay que descartarlo porque cada vez, si bien antes pues la tecnología más predominante o predominante era el libro, y entonces eso nos hacía de alguna manera que estuviéramos, ¿cómo se llama?, teniendo paciencia inclusive para leer todo el texto. Empezamos con textos pequeños y luego fuimos ampliando hasta leer un libro mucho más extenso, y entonces había alrededor una serie de materias o de técnicas, ¿no? Lectura de comprensión, lectura rápida, lectura crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había todo un proceso que estaba afincado en el libro. Hoy por hoy pues ya tenemos una tecnología que ha ido acortando los textos, pero como una forma de comunicación, ¿no? Entonces y acrecentando los titulares. Y agrandando los titulares, y entonces la misma evolución cultural, la misma evolución social, la misma evolución de las generaciones pues van haciendo como mucho más prácticos, ¿no? Y entonces ya no se quieren involucrar en un proceso que les tenga que demandar tiempo para la comprensión. Y entonces nos quedamos con lo primero que leemos, ¿no? Y por eso, bueno, pues después de los titulares que todo el mundo leemos al pasar en el periódico por la calle, ¿no? Y nos quedamos con esa información, hasta los tweets de ahora creo que ya le pusieron ahí el número de caracteres, pero bueno, a final de cuentas estamos hablando de una cantidad de caracteres muy pequeño,
de una lectura que también el internet nos ha llevado a saltar de un lado a otro y no concentrarnos por toda esa serie de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, sí creo que es una generación que no sé hacia dónde irá, porque en realidad está ahí con ese tipo de estímulos. Sin embargo, nosotros como profesores sí tenemos una gran carga y una gran responsabilidad para que nuestros estudiantes pues se preparen bien, tengan los conocimientos científicos de base y que se evite también toda esa desinformación que hoy por hoy también vivimos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, ¿no? Porque luego se va creciendo una serie de mitos, de creencias que no tienen ningún fundamento académico ni científico, y entonces solo porque vieron en Facebook terminamos creyendo historias que nos cuentan los medios que no son reales, ¿no? El otro día veía en Canal 14 un reportaje, no sé si lo tengo que buscar, era dos investigadores alemanes que hicieron todo un proceso para demostrar cómo se construía una fake news, o sea, información falsa que salía de unos profesores, que pasaba por una serie de revistas científicas que también tenemos en el mercado, que no son científicas porque se paga, porque pertenecen a un núcleo muy particular, y luego cómo esa información fue creciendo, lo tomaron los medios, lo hacen suyo y a final de cuentas aparecen en redes sociales y todo el mundo. Y era justo, y creo que yo también la vi, era justo sobre la dieta del chocolate. Y entonces en el reportaje, y yo me acuerdo porque luego revistas como de nutrición o como de Cosmopolita o de otro tipo entonces van retomando y lo hacen como una verdad científica. Y entonces ellos al final, pero ellos hicieron todo un proceso de relaciones públicas, de comunicación, etcétera, para poder demostrar en su experimento cómo la gente, o el público en general, se pudiera creer noticias que estaban falseadas desde su origen. Porque el artículo que habían mandado a la revista pseudocientífica, ¿sí?, era falso. O sea, tenía ciertos niveles de realidad o de datos, pero al final de cuentas. Entonces, eso lo vemos mucho en internet, y entonces las personas nos creemos, porque también nosotros hemos caído. Digo, tenemos que ser sinceros, de repente caemos en este tipo de juegos, pero tenemos que ser muy, muy conscientes de eso. Y yo creo que la educación tiene que ayudar a los estudiantes a formar esa sociedad que sea crítica frente a lo que les estén dando los medios de comunicación a través de cualquier plataforma. No quiero saber si nada más el periódico tradicional, porque también el Twitter o lo que se genera para otras plataformas también puede estar incurriendo en esa cosa. Maestra, y precisamente hablando de Facebook, ahorita que lo comenta y que me hizo recordar la economía política crítica, y me hizo recordar también a Humberto Eco con lo de la estructura ausente. Realmente Facebook tiene una estructura ausente que no nos dice que no, pero no nos permite criticar, no nos permite enojarnos. Todo es, o sea, te permite enojarte pero no criticar o decir dislike, ¿no? O sea, simplemente me gusta, me enoja, juega con nuestras actitudes emotivas, pues es más que de raciocinio crítico. No se claro, es que claro, les digo, es que tenemos que entender la esencia misma de su nacimiento del Facebook. Es jugar con las emociones, y con unas emociones que son pasajeras, banales. Yo cuando abro el Facebook y empiezo a ver cosas
no voy a entrar. Querido diario. Sí, que hoy amanecí muy feliz y digo, ¿por qué lo tengo que decir? ¿Y por qué tengo que estarlo publicando? Si estoy feliz o no estoy feliz. O sea, finalmente, bueno, será que soy de otra época y bueno, hay cosas que son muy, muy personales, ¿no? Entonces, son situaciones que hay que entender desde la esencia. Claro. O sea, ¿cuál fue la intención de crearse? Establecer una serie de relaciones entre jóvenes y trabajar por las emociones de los jóvenes. Y entonces ahí nos subimos todos a ese carro. Y entonces cuando empezamos a enojarnos contra Facebook, yo siempre les digo, pero si es que nosotros lo aceptamos. Exacto. Es que no, nosotros aceptamos el juego de la herramienta, el juego del medio. Y si estamos jugando tu juego, ¿sí? Entonces, no nos enojemos. Y ahí empieza toda esta discusión sobre las estructuras ausentes, o sea, pues mire, estamos jugando un juego que nos está marcando el mercado, porque a final de cuentas ellos lo único que hacen es, con todo este proceso de las redes sociales, pues es a final de cuentas monetizar. No, o volvemos a la economía política crítica, sí. En la generación de dinero, ¿no? Es que ahora la empresa cultural somos nosotros mismos. Nosotros claro, proveemos nuestra mano de obra barata, gratuita y entusiasta con tal de que nos vean. A mí me llama muchísimo la atención porque hasta hay cursos de cómo generar tu propia marca. Yo digo, ¿cómo voy a generar mi marca? O sea, tú eres una marca, véndete. O sea, ¿por qué tengo que entrar al mercado de ese tipo de cosas? ¿No? O sea, sí, y es parte de la lógica mercantil que ha ido creciendo a lo largo de todo el tiempo y que ha abarcado en todo. Y bueno, pues es que es parte de ese concepto cultural claro, que hoy tenemos. Y que nos ha invadido en todas las áreas. Y que entonces, a lo mejor nosotros que somos de generaciones anteriores, tenemos muy claro esa capacidad para discernir entre lo que es y entre una cosa y otra. Pero hay jóvenes, o sea, las generaciones jóvenes nacieron ahí, ¿sí? Nacieron en este mundo. Y entonces no les hemos enseñado a discernir entre lo que realmente es real y lo que no es real y lo que está dentro de un modelo económico. Claro. Entonces, que era como antes en la tele. ¿Cuántos niños no saltaron de su sillón creyéndose Superman? ¿No? Que se ponían la capa y se aventaban o querían jugar a las tortugas ninja. Es lo mismo ahora. Nada más que ahora es Facebook y la gente es el reto de la ballena y es el reto de no sé qué. Y es el TikTok. Y es el TikTok ahora. Exacto. Porque ya estamos rucos, maestra, ¿eh? Facebook es de rucos, Instagram es de chavos y el TikTok de los morritos. Así me lo dijeron. Yo no le encuentro sentido a los TikTok, aunque de repente ahí estoy viendo, porque bueno, tengo que estar viendo, como siempre les decía antes a mis, a ver, espérame tantito. Sí, le pongo pausa, no se preocupe, doctor. Sí, por favor. No, le pongo pausa cuando usted quiera, pero mire, continúe, doctor, acabo esta cosa rápido. Sí, ahí la editan. A final de cuentas, ahí ya fue la idea. Estábamos con lo del Facebook y de la... TikTok, sí, que usted le dice a sus alumnos. Sí. Entonces, finalmente uno como desde la comunicación o como estudioso de la comunicación, aunque no sea el espacio, tu línea de investigación con la que estés, pues tienes que estar involucrado en ese mundo de la comunicación que está transformándose a través de las diferentes herramientas, ¿no? Entonces, pues sí, y yo les digo a mis alumnos, desde que veo novelas, veo en las series televisivas, veo películas, veo documentales, escucho la radio, porque yo debo de reconocer que vengo de una generación de la radio, o sea, que creció con la radio, y bueno, pues también empiezo y he ido aprendiendo a interactuar a través de las redes, aunque no es mi hit, como dicen los chavos, ¿no? O sea, no es mi pasión, pero bueno. No, ni el mío, no se preocupe. No, yo de hecho también, es como a los chavos les decía, también yo ahorita que comentan los alumnos,
les pregunté, bueno, en su casa, ¿qué medios oyen? No, pues es que nomás YouTube y Facebook. Yo ya no uso la tele, ni tengo tele ni radio yo. ¿En serio? ¿Y quieres ser comunicólogo? Si quieres ser comunicólogo, a mis maestros me decían, tienes que ver al menos 2 o 3 noticieros de la televisión, o películas o series que pasen ahí, aparte de las películas que vayas a ver al cine, además de escuchar 2 o 3 estaciones de radio, leer el periódico más importante y el segundo más importante. Y ahora le tenemos que añadir, checar tu Facebook, checar tu Instagram, checar tu YouTube, checar tu TikTok. Del TikTok sí, ahí sí, no me metí, nomás lo abrí por mi sobrina y no entiendo. O sea, bueno, es que las lógicas, ¿no? O sea, es una dinámica muy rara. Sí, sí, y todo quieren resolver como una estrategia de comunicación por Facebook. Y yo les digo, espérense, o sea, las audiencias hay de todo tipo, no puedes nada más apostarle un medio, no conocen los medios que existen a su alrededor, no saben cómo funcionan o no se enteran. A lo mejor sí los profesores los abordan en sus materias, pero a final de cuentas como que lo desechan, porque como que no lo ven importante, ¿no? Entonces, lo ven muy lejano. Lo ven, sí. Entonces, a final de cuentas, pues ahí está, desoyendo a los medios de comunicación, sí, eso es, a su dinámica. Exacto, sí. Y por eso ahora los medios se están apoderando de... Porque me dicen, no, es que Juanito no sé qué, fulanito de tal, y le digo, ¿quiénes son esos? No, me los ponen yo. Se ve que actúa en el CEA, debe haber salido del CEA de Televisa, salió de una escuela de comunicación tal, y de tal, y porque toda la producción que tienen no es la de que, míreme maestra, o sea, tengo foquitos viejitos y uno lo profesional está aquí, no en los medios que usas, pero claro. Cuando ves que utilizan una gran parafernalia, son actores que se adueñaron de lo que fue la libertad del YouTube en su momento, ¿no? Exactamente, sí. Oiga, doctora, y a propósito de la educación, y a propósito de que ahora sí que como aquella película de que cuando el futuro nos alcance, pues nos alcanzó, y nos alcanzó en forma virtual, y ¿cómo se ha sentido precisamente tener que cambiar el aula a esto? A esto que estamos haciendo usted. A esto que estamos haciendo, pues. Fíjate que yo estuve, cuando yo empecé a mi participación en la administración de la universidad y que me estaba, pues, te roba tiempo, ¿no? O sea, tienes que dedicarle más a la administración. Yo diseñé mis 2 materias en una materia semipresencial. Yo ya las tenía listas en un formato semipresencial. Estuve trabajando en diferentes plataformas. Empecé inclusive llegué el área de educación a distancia de la universidad me ayudó en un primer momento a generar mis materias de esa forma, porque bueno, pues dada el tipo de actividad que ahora estaba realizando, de repente no podía asistir de manera presencial a la escuela, y entonces lo que hice fue organizarlas en ese sentido que hoy le llaman híbrido, ¿no? O sea, tantos días iban a ser presenciales, tantos días iban a ser actividad en línea, tantos días... Entonces ya lo tenía listo, pero te digo, había empezado con las plataformas de la universidad. Posteriormente, en la otra cuestión es de que a los alumnos se les hacía muy aburrido, las plataformas, que se estaban... Irónicamente. Luego cambié y fue un experimento muy padre porque cambié a grupos de Facebook, ¿sí? Pero como grupos cerrados. Entonces, a partir de ahí hacíamos todo lo mismo, se fue diseñando todo, o sea, fui acoplando al Facebook, por eso me metí un poquito más en el Facebook. Luego cambié, ya salieron las plataformas estas libres como Classroom de Google, y entonces cambié a Classroom porque había otros elementos que se me... Luego combiné Facebook con Classroom en un momento para la interacción, y finalmente en el 19, a finales del 19 yo ya estaba utilizando Teams.
tanto para un proyecto de investigación que estábamos desarrollando como para empezar a incursionar en las clases. Entonces, cuando se viene la pandemia en febrero, marzo del 2020, pues ya tenía todo, prácticamente todo listo, y entonces lo que hice fue migrar, hacer algunos ajustes, porque ya no iba a ser semipresencial o híbrido, como le llaman ahora, sino todo iba a ser en línea, y entonces hice unos ajustes y me funcionó. Fíjate que me ha funcionado muy padre. No doy clases, ¿cómo te diré? Está en el mismo formato. Tengo sesiones sincrónicas, tengo sesiones asincrónicas. Hay un calendario muy formal que desarrollé, muy puntual que desarrollé, y entonces ellos saben del tema, o sea, hoy vamos a abrir tema. Hay tantas sesiones sincrónicas en donde yo expongo, ¿verdad?, de manera tradicional un tema, y luego ellos van haciendo actividades de manera sincrónica, complementarias, para ir desarrollando ciertas habilidades. Luego nos volvemos a reunir, luego hay actividad en el chat y lo complemento con un foro, luego hago una prueba rápida, y entonces hay una fórmula ahí que he ido aplicando a lo largo de todo esto y he ido puliendo. Entonces no me fue difícil como a otros compañeros, ¿sí? Yo, o sea, ya estaba listo para transitar hacia esto. Es que los de comunicación somos transmediáticos desde hace mucho, antes de que inventaran la palabra. Sí, o sea, efectivamente ya eso lo hacíamos. Como hoy se habla de flexibilidad, pues es parte de la flexibilidad, o sea, claro, eso ya lo hacíamos. La escuela tiene un modelo flexible en donde el alumno construye su propio aprendizaje y su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, pues ya lo habíamos venido haciendo, ¿no? Entonces, sí ha sido ya, pues que tenemos 3 semestres, este es el tercero o el cuarto, ya hasta perdí lo que sí es de que en una de las materias que yo doy había una práctica presencial dentro de una empresa, y entonces ahí sí tuvimos que hacer un ajuste para que la práctica se siguiera dictando, pero de manera virtual. Y entonces los chicos en un principio me decían: maestra, pero es que, ¿cómo le vamos a hacer? Le dije: pues así, o sea, lo vamos a hacer de manera virtual, porque yo creo que sí, que tenemos que aprender a que el mundo ya no va a volver a ser el mismo, y que a lo mejor a ustedes, si estuvieran ya en el mercado laboral y tuvieran una empresa, porque era conformar una empresa de comunicación, de asesoría de comunicación, y tuvieran la empresa de comunicación y llegara una pandemia, esta o cualquiera, y ustedes cómo iban a trabajar y cómo iban a ganar dinero. O sea, tienen que sobrevivir. Entonces, en ese ritmo se metieron en la misma lógica, y entonces empezaron a hacer el contrato, el contacto con sus posibles clientes, a dar la asesoría de manera virtual, a utilizar las plataformas, y las fui metiendo en esta dinámica. Pero sí, porque a final de cuentas no se va a ir. No se va a ir. Es como el otro día también platicaba con alguien, me decía: es que ya no vamos a volver a las cabinas de radio. Pues a lo mejor sí, a lo mejor de una manera híbrida, a lo mejor el conductor sí en la cabina de radio, y el invitado de forma virtual, así como estamos ahorita. Me decía: pero es que eso no se puede. No, que sí se puede. O sea, ya hoy la tecnología no nos puede limitar a hacer las cosas, ¿no? ¿Vamos a seguir teniendo cabinas de radio? Bueno, pues sí, a lo mejor ya en un futuro pues traslademos todo así, a esta forma en que lo estamos haciendo hoy, que no necesitamos más que un streaming y cada quien en su casa, y hacemos comunicación como quiera, ¿no? Entonces hacemos radio o hacemos televisión, o hacen los chavos, están en YouTube, están en otras plataformas. Entonces yo creo que los espacios tradicionales son los que van a desaparecer. La función de la comunicación no es, o sea, y las tareas de la comunicación no van a desaparecer, se van a modificar dependiendo de los espacios, de las técnicas, de los canales, de todo eso.
Está como la Super Betamax, maestra. ¿Se acuerda que antes todos querían traer su camarota aquí? Todavía los chavos creen que van a salir y van a traer estas todavía te piden en las oficinas. Es que necesitamos una super cámara de no sé cuántos. No, ya con tu celular ya lo puedes hacer. Ya no necesitamos la super cámara ni gastar las grandes cantidades de dinero para tener equipados. Y que los medios actuales, los medios nuevos, los medios que están haciendo en YouTube y en otras plataformas, pues no tienen las cámaras. Está con una Canon tradicional con la que toma fotos, toma video y al mismo tiempo está conectado al internet. O sea, nada más eso. Como los viernes que toca la camerata es con una aplicación especial del celular, con un aparato que tienen ahí en la estación y tan. Exacto. O sea, porque me decían, oye, ¿y la unidad móvil? Y yo digo, ya los formatos de unidad móvil con todo, pues pasaron de moda hace muchísimo. O sea, digo, a menos que estés subiendo la imagen al satélite, pero pues yo creo que ya ni el satélite se puede obviar, ¿no? Se puede... Sí. El internet es lo que finalmente es lo que está en el satélite, está lo que es su imagen. Que al final de cuentas es la misma gata pero revolcada. Así es. Y nos ahorramos los 18,000 pesos el minuto que costaba transmitir por satélite. Claro, por supuesto. O sea, es que espérame, porque la unidad móvil tiene que tener la antena especial y tengo que pedir el permiso al satélite, tengo que pagar la gasolina, ¿cómo se llama? El otro transmisor de emergencia. Y además la fuente de poder, la fuente de energía, porque si no funciona esto. Entonces, yo creo que ya... Y el otro día se los decía justo a los chicos que ahora están involucrados en la radio. Dije, tienen que tener un plan B. ¿Por qué? Porque, es más, les puse un reto. Si yo les quitara la antena y las cabinas, ¿qué harían? Exacto. O sea, no me pueden decir que no tienen radio. O sea, ya la radio es el contenido, la radio es la producción. O sea, los otros son los aparatos. Le dije, ¿qué tal si un día le cae un rayo a la antena? ¿Lo vamos a necesitar o no lo vamos a necesitar para hacer radio? No, se puede hacer y se retransmite otro día. Así hasta es. Que se repare. Exacto. O lo haces en vivo en internet. Sí, también. Mientras tanto que se reparan los asuntos y así es, exactamente. Entonces, les digo, o sea, también hay que tener esa... Si bien estamos empezando a trabajar con una radiodifusora de tipo tradicional, también hay que ver los plan B, también hay que ver cuál es el tipo de situaciones que se pueden presentar. Y la lógica de las expansiones del medio, porque ya pasamos de lo mediático a lo transmediático. Ya la radio no puede quedarse solo en AM o en FM, sino que tiene que viajar hacia todos los rincones. Claro. La Tacita de Café tiene más visitantes de otros países que de México. Entonces, claro, porque estás en otros canales, estás en YouTube, sí, claro, o estás en el Facebook, y entonces también hay que poner un canal de televisión. No, le dije, no necesitamos ni el canal de televisión. Con que el radio, lo hagamos así a través de Facebook y con invitados o con la producción. O sea, no a lo mucho en una repetidora en Monclova para que les llegue a los del norte y tan se acabó. Exactamente. Y de ahí pero aún así les llega a los del norte, porque lo pueden bajar del internet. Claro. O sea, en el norte y en Piedras Negras, en Monclova, en Piedras Negras y en cualquier parte del mundo, yo puedo escuchar la radio a través de internet, ¿no? Entonces, esas son las bondades, esa es la otra parte de la tecnología, ¿no? O sea, sí hay que criticarla, pero también hay que saber utilizarla. Doctora, el tiempo es traidor y el tiempo nos está abandonando, pero bueno, aunque nos diga así brevemente, ¿cómo se llama ahora la coordinación de comunicación? Ya no sé cómo se llama. Bueno, ahora, después de que he ido
transitando por muchos puestos en la universidad, desde maestra por horas, como entré, encargada del servicio social, luego encargada del departamento de investigación, los cuerpos académicos cuando aparecieron, profesora, directora en 2 ocasiones, etcétera. Entonces, ahora pues ya tengo algunos años ahí en un área en el área de comunicación de la universidad. Cuando yo asumí el puesto se llamaba comunicación social, que estaba dedicada únicamente a la atención de los medios de comunicación tradicionales. Nosotros empezamos a incluir algunos otros elementos, empezamos a incursionar en el Facebook, en el Twitter, y bueno, así hasta hoy ya tenemos Spotify, Instagram, creo que TikTok, pero no sé, yo ni me meto en eso porque los chicos son los que traen ese rollo. Y luego a los 2 años se cambió como comunicación institucional porque tenía otras funciones también. Y bueno, a partir de ahora, de febrero de este año, de la invitación del ingeniero Salvador, Salvador Hernández Vélez, nuestro rector, para seguir en el puesto, pues se llama Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, y absorbió las funciones de comunicación que ya veníamos haciendo, de producción audiovisual que ya también veníamos haciendo, las de relaciones públicas con todo lo que se refiere a eventos especiales, ya toda la parte de la identidad de los eventos institucionales y las radiodifusoras. Entonces, bueno, como les digo siempre, la familia creció. Hay que echarle más agua a los frijoles. Exacto, ¿no? Ahora les digo, creció. Al principio no quería contar el número de personas, pero sí, pues rebasamos, yo creo que 50 o casi le llegamos a los 60 personas que conforman la coordinación. Cuando yo entré, nada más eran 4. Sí. Y entonces, lo que falta, ha ido creciendo. ¿Vale? Y lo que falta. Ya hay que se quede, No, digo, de personal, por favor. No, bueno, sí, de personal, sí. Responsabilidad ya no. No, ya no. Personal siempre va a faltar, porque siempre hay muchos, o sea, los chicos es un equipo muy joven, eso sí me gusta, porque me gusta trabajar con muchas ideas, muy propositivos, muy creativos. Y me subo a su tren, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, pues vamos a hacer y vamos a probar. Sí, también soy como investigadora, vamos a probar, y si no funciona, pues nos vamos por ensayo y error, ¿no? Entonces, hacemos muchas cosas interesantes y padres, y bueno, pues ahí vamos, construyendo, ayudando a construir la imagen de la universidad, trabajando muchísimo en la radio, que sí había que hacer un poquito más de torcer la tuerquita. Ajá, y bueno, pues ahí vamos. No, pues me da mucho gusto. Ahora sí, échese sus cebollazos, sus saludos a quien usted quiera. No hay ningún problema. Que nada, agradecerte por la entrevista. Hacía mucho que no hacía este ejercicio. No me gusta generalmente. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, a la radiodifusora. Pues saludos a todos los que están por ahí, que ya saben de mi existencia y que me ven y ahora que se le ocurrió. Bueno, y un poquito de su trayectoria, doctora, porque eso es importante. Sí. Y bueno, pues saludos a todos los que nos escuchen. Yo sé que en Torreón tienen mucha audiencia, muchos probablemente también compañeros tuyos, compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas, pues me conocieron en su tiempo. Iba a dar muchos cursos por allá también, a los profesores, a nuestro buen amigo que se nos adelantó en el camino. Sí. Roberto López Franco. Roberto, doctor. Exactamente. Entonces, bueno, pues muy bonitos recuerdos de Torreón, muy buenos amigos que tengo en Torreón. Y pues saludos a todos los que nos escuchen. Ojalá se los va a pasar a mis hijos. No, claro, dígales que suscríbanse por favor al canal de YouTube. Quiero salir de pobre.
A ver si me dan mi estrella de plata ahí. Sí, verdad. No, ellos, pues ahí están también en sus vidas, en la lucha, como dicen. En la lucha. Oh, doctora, ha sido un gusto tenerla, y luego la volvemos a invitar cuando lo de la comisión de divulgación de la ciencia que ahí viene en camino ya. Sí, bueno, acabamos de tener también una primera rueda de prensa para anunciarlo a los medios, porque sí, siempre es importante tenerlo públicamente, ¿no? Claro. Decir lo que estamos haciendo como universidad. Y bueno, es otro buen avance en la universidad, conformar un comité de divulgación. Entonces yo creo que la universidad va por muy buen camino. El ingeniero Salvador siempre es alguien de combate y de lucha, y creo que esa lucha que se está dando al interior se está concretando. Claro que sí, doctora. Un gusto a la doctora Julieta Carabaza que estuvo con nosotros. La queremos mucho, se le estima bastante. Aquí los jóvenes estudiantes que fuimos. Ay, sí, jóvenes. Bueno, yo estoy medio joven todavía. Medio. Son jóvenes todavía. Y que me leyeron, y que mi primer libro fue su libro de texto. Sí, fue nuestro libro de texto. Y creo que así como yo, muchos más le debemos mucho a la trayectoria de usted, doctora Julieta Carabaza. Es ni uno perfil deseable PRODEP, académica indiscutible y del cuerpo académico Comunicación para el Desarrollo Social, que trata sobre temas de comunicación, educación, medio ambiente, comunicación para el desarrollo social, y de hecho precisamente de eso hemos estado hablando aquí, pero de una manera amena. Yo le agradezco su presencia, doctora, y a todos mis queridos radioescuchas también, y a los internautas, gracias por estar aquí en la tacita de café con nosotros. Me despido, sí, ya voy, Marco, ya voy. Es que Marco y Víctor aquí ya están de que, ya, córtale, porque me estoy pasando de tiempo. Les agradezco mucho. Pero al cabo no te cobramos, sí. Eso es lo bueno. Le agradezco mucho, doctora. Ya ven, tengo permiso, así que cortan el programa. Yo no. Gracias. Así yo. Entonces, por favor, síganos en sintonía por todas las redes sociales, también de Radio Universidad, síganos escuchando y nos vemos, nos escuchamos y nos oímos en la próxima tacita de café. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en la tacita de café.